rápido, porque este método el Inge ya lo ha pasado y ha debido hacer ejemplos, porque mi semestre también hizo ejemplos. No lo voy a poner en presentación porque, bueno, a mí me gusta más así. Ya, vamos a iniciar. Vamos a ver, vamos a comenzar viendo los parámetros de diseño. Lo que primero vamos a ver lo que es el módulo de resiliencia. Para eso tenemos para distintos tipos de suelos, para suelos finos y suelos granulares. Tenemos para suelos finos con CBR menores a 10 y CBR menores al 12%. Según lo que corresponda, lo que nos dé de dato, deberemos usar estas fórmulas. Igual para suelos granulares, según lo que nos dé de dato, se debe de usar aquí. Para el periodo de diseño se va a tomar en cuenta viendo esta tabla que está en función del tipo de carretera. Digamos, una urbana de tránsito elevado, que vamos a obtener un periodo de diseño de 30 a 50 años. Este dato, por lo general, el ingeniero nos da. No es necesario pero esto como dato nomás para que lo sepan. Tal vez por algún motivo se le ocurre no darles y solo les da alguno de estos tipos de casetera. Por eso les estoy mostrando. Ahora, el índice de serviciabilidad. La AASHTO determina un valor de 4.2 para el índice de serviciabilidad inicial y para el índice de serviciabilidad final se tienen los valores de 2.5 a 2. ¿Por qué 2.5 y 2? Esto depende de la importancia de la carretera y del tráfico que tiene esta carretera. Digamos, para un tráfico elevado yo voy a poner 2.5 de serviciabilidad final. ¿Ya? Veamos el análisis del tráfico. Yo creo que esto se va a explicar un poco mejor adelante con un ejemplo, pero de todos modos lo vamos a ver. Dice que este tráfico está formado por diferentes configuraciones y pesos de ejes, los cuales para su consideración en el cálculo deben ser transformados a un número equivalente de ejes. A esto se les llama los ESALs. Su conversión se realizará a través de factores equivalentes de cargas, los LEF por sus siglas en inglés, que están en la página, estas tablas están en la página 55 a la 63. El factor de camión se puede resumir que es la sumatoria de los factores de carga de los que están en la tabla anteriormente mencionadas, de aquí, de la 55 a la 63. Como ven aquí, es solamente la sumatoria de esos tres ejes. Ya, ahora vemos lo que es el factor de crecimiento. La ASTO recomienda esta fórmula, que es la de geométrico, si no me equivoco. Esta fórmula. Y también podemos obtener el factor de crecimiento mediante esta tabla, que está en base a esta fórmula nomás, que depende del periodo de diseño y la tasa de crecimiento, que es R. Ya. Ahora vemos lo que es el factor de distribución. Por lo general tiene un valor de 0,5, el factor de dirección. En sí, para todos los ejercicios se va a mantener el mismo valor, es 0,5 para todo. Ahora, el factor de distribución de carril va a depender del número de carriles en cada dirección. Esto va a ser, si digamos yo tengo números de carriles en cada dirección 2, va a estar entre 0,80 y 1. Eso sería 0,9, ¿no ven? La media lo saca. Ya, ahora, esto es el tránsito equivalente, a lo que se debe llegar haciendo el análisis de tráfico. Esto de aquí, el W-18,
Es lo que ya les había mencionado de que es la suma. Bueno, esto se va a explicar mejor más adelante, como les digo en un ejemplo. No perdemos aquí un poco, a ver. Seguiremos. El coeficiente de drenaje depende de la calidad del drenaje o del tiempo. Te puede dar tanto como la calidad de drenaje directamente o como el tiempo que tarda el agua en ser evacuada. Te puede dar 2 horas, un día, una semana. Ya de eso depende de que sea excelente, de que su calidad de drenaje sea excelente, bueno, regular o malo. Luego de eso te pasas a la siguiente tabla, donde ya tienes que ver el porcentaje de tiempo en el que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación, que puede estar entre 1%, de 1 a 5%, de 5 a 25% y más de 25%. ¿Ya? Esto es el coeficiente estructural o de capa. Para esto se calcula mediante abacos o con esta ecuación, que solamente depende del CBR de la capa que estamos analizando. Ahora, determinación del número estructural. Para esto tenemos esta ecuación larga, donde estamos explicando aquí qué es lo que significa cada cosa. Lo único que no tenemos, bueno, que tenemos que sacar de tablas con el nivel de confiabilidad que sí, que sí se nos da en el enunciado, depende, ¿no? Si el nivel de confiabilidad es de 90%, el ZR va a ser de menos 1,282, así con su signo más centro. Este cálculo del número estructural es solamente para no utilizar el ábaco que nos brinda el texto también. Más adelante les voy a mostrar. Ya luego tenemos una tabla donde muestra los espesores mínimos en pulgadas. Vemos aquí que para la carpeta, bueno, esto el Inge no lo toma muy en cuenta, lo que yo he visto. Nos dijo, en mi semestre nos dijo que el mínimo para la carpeta de asfalto era de 6 pulgadas, pero aquí no hay ninguno, solo hay hasta 4 pulgadas nomás. Eso era según el INGE. No sé, tal vez lo van a modificar este texto, porque esta tabla la saqué del texto. Y aquí vemos el espesores mínimos en función del número estructural, SN. Aquí nos está mostrando una gráfica, lo que más o menos significa el SN, lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Directo nos pasaremos al ejercicio. En los ejercicios de los exámenes nos va a mostrar una tabla parecida a esta, donde todo lo encesado en rojo son datos del problema. Ya, entonces tenemos esto que... Perdón. Ya, vemos esto que está encerrado, ya como les decía que todo lo que está encerrado son datos del problema, ¿no? El número estructural, que es 5, esto es, si es que no nos da, nosotros nos tenemos que asumir y hacer iteraciones si es que no nos llegará a salir o cumplir la condición que más adelante también vamos a ver. ¿Ya? Como les digo, la tasa de crecimiento también es dato, el periodo de diseño también es dato, que en este caso es 15 años. Y vamos a ver cómo se calcula cada cosa. Aquí, primero vamos a calcular el factor de crecimiento. Bueno, antes de eso, les había dicho que estos LEF, que estos cargas equivalentes, están en la página 55 a 63. ¿Les parece si vamos haciendo juntamente con ustedes o les explico así más de pasada? Y vamos confirmando que está bien este ejercicio. Explicar nomás. ¿Qué dicen los demás? ¿Vamos a ir analizando o
directo la explicación de dónde sale cada cosa. Chicos, ¿Tú una explicación? Ah, sí. o sea, yo me refiero a que yo vaya paso a paso y ustedes me vayan dictando datos, así como al Inge más o menos. O directamente tomamos estos datos que están aquí. Vamos a asumir que están bien directamente. No sé qué dicen ustedes, pero yo diría que vayamos paso por paso, a no ser de que ustedes ya sepan bien este método. Bueno, yo creo que así nomás entonces. Vamos a analizar el primer dato nomás. Ya, los LEF, como les decía, están en la página 55 a 63. Esto es para un nivel de servicialidad final de 2. Ya, entonces estamos aquí, ¿no? Las tablitas. 55. Aquí está. Aquí podemos ver el nivel de servicialidad final. En la página 55, creo que no estoy presentando eso. Si ustedes me ayudan, podemos verificarlo. Pero si no, yo lo voy a verificar ya por ustedes. Tenemos para el eje simple, eh, que tiene de 12. Su peso es de 12, entonces para el eje simple, con un nivel de servicialidad final, nos da de 0.174. ¿Ya? Y así van completando todo, todos los pesos y todos los ejes que tengas, vas completando según el nivel de servicialidad final también, ¿ya? Y el factor de camión, que es el TF, es la sumatoria nomás, como les había dicho, de los LEF de cada tipo de vehículo. Ya, ahora vamos a calcular lo que es el factor de crecimiento con esta ecuación o bien con esta tabla de aquí. En la ecuación te va a salir más decimales. Te sugiero que solo manejes hasta el segundo decimal como está en esta tabla. Ya, después de eso, bueno, vemos que sí está bien, porque a ver, la tasa de crecimiento es de 3% y nuestro periodo es de 15 años. Buscamos, 15 años está por aquí. ¿No ven? 15 años y el 3 está, tendríamos que interpolar. Para uno que no sea interpolar sería este, el 2, que sería 17.29 y está correcto. ¿Ya? Eso ya está bien, entonces ya está verificado. Vamos con el cálculo del tránsito de diseño. ¿Cómo se calcula esto? Simplemente es la multiplicación del factor de crecimiento por el volumen del tráfico diario por 365. Te va a salir este valor. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente columna, que es los ESALs de diseño. Tenemos aquí que solamente es la multiplicación del factor de camión por el tránsito de diseño. Eso lo hay que sumar, hay que hacer una sumatoria y multiplicarlo por los factores de carril y los factores de dirección. Y esto es el tráfico, el ESALs de diseño que vamos a usar más adelante para el cálculo del número estructural. ¿Ya? Aquí está el enunciado en sí. Nos dice que debemos calcular los espesores de las capas de un pavimento flexible para una carretera doble vía de 3 carriles en cada dirección, de acuerdo a la información siguiente. La subrasante tiene un CBR de 3, la capa de refuerzo tiene de 10, la subbase un CBR de 20 y la capa base tiene un CBR de 80.
La carpeta de Mac es de 400.000 P6. El periodo de diseño, como yo les había dicho, es de 15 años. El nivel de confiabilidad es de 90%. Después tenemos un C sub 0 de 0,49, una desviación estándar, un nivel de serviciabilidad final de 2, un SN asumido. La calidad de drenaje es regular. El porcentaje con humedad próxima a saturación es de 14%. Primero vamos a calcular lo que es los coeficientes estructurales. El A1, ¿cómo se calcula? Esto depende del módulo resiliente de la carpeta asfáltica. Tenemos aquí este abaco donde ponemos, a ver, les voy a con esto, por favor. Tenemos un valor de 400.000, ¿no? 400.000 P6. Este está en P6. Intersectamos a la curva y nos venimos una horizontal hasta la otra línea, hasta el otro eje. Nos da un valor aproximado de 0,42, ¿no? Eso es lo que debemos poner aquí. Solamente este abaco se utiliza para el A1, para nada más. Después se debe usar esta ecuación, que depende de los severes de cada capa, ya sea la de refuerzo, la de subbase o la de base. Ya entonces, si le meten un dato a la calculadora, sale 0,13, 0,1 y 0,09 para 4, que es el refuerzo. Ya, ya está. Eso sería lo que es el coeficiente estructural. Ahora vemos lo que son los coeficientes de drenaje. El M2 es de la subbase, el M3 es de la base. No, el M2 es de la base, perdón, y el M3 es de la subbase. El M4 es del refuerzo. Aquí no vamos a encontrar M4. Si es que la estructura requeriría refuerzo, se repite lo que es de la subbase, el valor de la subbase, que es 0,8. Por eso se está repitiendo aquí. Ya, aquí tenemos, vemos los datos que nos habían dado. Tenemos una calidad de drenaje regular, un porcentaje de 14%. Nos vamos a esta tabla. Tenemos regular y el 14% está entre 5 y 25%. Regular sería 1 y 0,8. 1 y 0,8. M4 para el refuerzo se repite. Ya, ahora tenemos los módulos resilientes de cada capa también. Esto de los módulos resilientes, pues vemos que aquí el M3, el MR diré, perdón, es de la subrasante. ¿Ya? El M2, el M3 es del refuerzo, el MR2, perdón, es de la subbase y el MR1 es de la capa base. Ya, entonces, ¿cómo se debe de calcular esto? ¿Con qué severe? Con el severe de la subrasante, con el 3. Ya, entonces, metiendo estas ecuaciones, te debe de salir 4.500 P6. ¿Ya? El 3% ahorita para suelos finos, esto te tiene que especificar, ahorita nos especifica que era suelo fino. Y es menor al 10%. Su CBR es 3, se debe usar 1.500 por el CBR, 1.500 por 3, 4.500. Aquí está. Y estos ya son suelos granulares, del refuerzo, de la subbase y de la base. Ya, solamente eso se debe calcular con estas ecuaciones también. Ahora tenemos el cálculo del número estructural. Si bien no, ¿alguien quería hablar? Sí, perdón. En caso de que nos dé de dato el módulo resiliente y para hallar el CBR es con esas mismas fórmulas.
Sí, con esas mismas fórmulas. Te refieres a hallar al CBR, ¿no? ¿Verdad? Con un módulo resiliente que te dé de datos. Sí, sí, exacto. Sí, o bien te puedes ir a los ábacos también. Pero yo preferiría la ecuación nomás, es más exacto. Ya, gracias. Ya, ahora vemos lo Ah, que sí, es. una pregunta. Sí, dime. Cuando nos dan directo los módulos resilientes, ya no nos dan los CBRs, ese de 5, 6 CBRs. Para el cálculo de los A supremas, creo que usamos los CBRs, ¿no? No usamos el Sí, módulo resiliente. usamos Y los CBD. en la práctica vi que solo nos dan los módulos resilientes, no nos dan los CBRs. ¿Cómo haríamos eso? Como les decía, directamente con la ecuación ahí, ¿no? El compañero ya preguntó anteriormente. Directamente con la ecuación. No, es que hacer con los abacos tiene harto error, pues. Como es al ojo, ¿no ven? Y no, directamente con la ecuación háganlo. Para hallar el coeficiente A1, A2, eso creo que usamos los CBRs, pero en uno le pasamos el dato del CBR. Pero cuando no tenemos el dato del CBR, solo tenemos el módulo resiliente. ¿El módulo resiliente lo metemos a la ecuación? Sí, métanle al módulo siguiente. O sea, vayan, a ver cómo les puedo explicar esta parte, ¿no? Vayan de adelante para atrás, desde aquí, desde, ¿dónde era? A ver, desde aquí. O sea, tienen el módulo resiliente, ¿no ven? Esta ecuación, de aquí pueden hallar el CBR. Eso ya es estimando más o menos, ya no va a ser tan exacto, ¿no? Van a tener que estimar nomás. ¿Alguna pregunta más? Pero que yo recuerde, no hay ningún ejercicio que les esté dando el módulo resiliente y sin CBRs. A ver, me lo En voy la, a... en la práctica, Auxi, Sí, Auxi, una duda. El ingeniero nos dio un ejercicio con el módulo de resiliencia de datos y teníamos que hallar los CBRs. Para eso se saca con esas fórmulas. sí, yo lo haría, sí. Ahorita no lo he visto eso bien, pero como les digo, de aquí sería estimando nomás con lo que están viendo ahorita. De aquí directo sería estimarlo. Digamos, ya te tiene que dar por lo menos el dato si es suelo fino o suelo granular. Y ya de eso depende, ¿no? De cuál de estos vas a usar. Pero el INGE, el anterior semestre, no estaba haciendo caso de esta ecuación mucho. De esta ecuación, no estaba, ni siquiera nos ha mencionado esta ecuación. Directamente todos sus ejercicios, por más que sean, o sea, los menores a 10, ¿no ve? Todos sus ejercicios estaba haciendo directamente con este. Creo que le dijeron sobre esta ecuación y se confundió y dijo, mañana continuamos, dijo. Pero yo lo haría directamente con esta ecuación. ¿O con qué ecuación les está indicando el ingeniero? Auxi, ¿cuál nos está mostrando? ¿Lo del PowerPoint o porque solo está presentando PowerPoint? Sí, el PowerPoint, pues. Esta ecuación, por eso, la que les estoy marcando ahorita, a ver un ratito. Esta ecuación es la que el Inge le tomaba más importancia, creo.
Esa, la que es de 1500 por el CBR, no le daba tanta importancia. No sé por qué. Pero después alguien le estaba tratando de corregir y dijo, mañana continuamos y se olvidó. Y yo en el examen, en mi examen, puse esta ecuación porque mi CB era menor a 10% para suelos finos y me puso bien. No estaba mal. Ahora, es de eso de que les haya dado directamente el módulo de resiliencia. Yo creo que sí, debería ser así. Es un proceso retro, como es de adelante para atrás y deberían hallar el CBR mediante esta ecuación directamente. Para suelos finos y para suelos granulares, tomen en cuenta solamente esta ecuación. Pero de todas maneras, se los voy a revisar. Esta parte sí, no he visto bien de los CBRs ni de los módulos resilientes, pero ya, vamos a continuar entonces. ¿Dónde estábamos? Sacábamos el módulo resiliente según esta ecuación, ¿no ve? En este caso, el MR es de la subrasante. La subrasante tenía un CBR de 3%. En este caso, deberíamos utilizar este 1500 por el CBR, lo que nos llega a dar un valor de 4500. Para la subbase es de suelo granular, que tiene un CBR de 10%. Nos vamos aquí, 10%, este es menor a 10, esto lo considera menor o igual a 10%. Se usa esta ecuación. Y poniendo esta ecuación te debería salir 10.202. Estos, los que ya son MR2 para la subbase y para la base, ya se usa esta ecuación de 22.1 CBR elevado a la 0.55. Y reemplazando te da esta ecuación. Obviamente, no, sí, lo tienes que convertir de megapascales a P6. Y te tiene que salir esto. Ya, eso es. Ahora el número estructural se puede calcular según este abaco de aquí. O directamente con esta ecuación larga, donde nuestro incógnita va a ser el SN. Este SN y este SN. Directamente lo ponemos un solver y vamos a calcular lo que son esto y que es lo mismo, ¿no? Aquí vamos a poner el valor del tráfico que ya habíamos determinado anteriormente. Este ZR les he indicado cómo vamos a determinar también con la ayuda de una tabla que está en función del nivel de confiabilidad. Esto es la desviación estándar, que es 0,40 y algo. Y después todos los datos ya son conocidos. Este es el módulo resiliente según la capa que estás analizando. Digamos, vas a analizar para la subrasante SN, que es, estas es las alturas, ¿no? El SN es la altura desde la subrasante hasta la carpeta asfáltica. Ya, eso es, así se calcula esto y si podrían comprobarlo también, sale 5.29 si lo meten a la ecuación. Ya. Ahora vemos lo que es ¿dónde estamos aquí? Espesores mínimos. ¿Cómo se debe calcular estos espesores mínimos? Es según estas ecuaciones de aquí. El SN1 que tenemos dividido entre el A1. Esto es el coeficiente estructural. Nos debería de salir 6.98. Como les había dicho de los espesores mínimos de la carpeta asfáltica, solo había hasta 4, ¿no ven? Que les había mostrado anteriormente en una tabla. Pero el INGE en ese semestre nos dijo un espesor mínimo de 6. No, como máximo de 6, perdón. Entonces no puedes poner 7, sería antieconómico también.
Entonces lo estamos redondeando al menor por eso. ¿Ya? Y estos ya, como son materiales granulares, lo ponen nomás, los redondeas de 9,92 a 10 pulgadas, de 8,25 para el refuerzo, no, para la subbase a 9 y para el refuerzo de 17 a 18 pulgadas. Listo. Aquí solamente estamos haciendo un nuevo cálculo para el número estructural para hacer la comprobación. La comprobación es de que la sumatoria de todo esto, de hecho les voy a ensayar, de todo esto, tiene que salirte mayor o igual a 5,57, a este valor, al SN. Si te sale mayor o igual, está bien. No has fallado al redondear ni al sacar estos espesores mínimos de las capas de la base, de la subbase o del refuerzo. Aquí en este pequeño gráfico se está demostrando los espesores, dónde van cada cual. El D1 es el espesor de la carpeta asfáltica. El D2 es de la capa base. El D3 es de la subbase y el D4 es del refuerzo. ¿Ya? El SN, como les había mencionado, está, mira, el SN nomás es desde la subrasante hasta la carpeta asfáltica. El SN3 es del refuerzo hasta la carpeta. El SN2 es de la capa subbase hasta la carpeta. Y el S1 directamente es lo que es la carpeta asfáltica. Eso sería lo que es el método ASTEO 93. No sé si tienen alguna duda de esto. Aparte del módulo de resiliencia que nos habían dicho hace rato. Yo creo que Entonces, si no habría capa de refuerzo. si no habría capas de refuerzo. Tendrían que obviar el A4, el M. Desde aquí tendrían que obviar. ¿Dónde está? Desde aquí. Ya no determinan el A4, esto es del refuerzo, ya no determinan el M4, que es el coeficiente de drenaje del refuerzo. Esto, el MR3 ya no lo determinan, que es el módulo de resiliencia del refuerzo. Esto es de las subdosantes, refuerzo, subbase y base. Ya no lo hallan. Aquí ya no calculan el SN3, que es del refuerzo, directamente desde el SN2, como estamos mostrando aquí, ¿no? El SN3 es del refuerzo hasta la carpeta asfáltica. Ya no se determina, no cambia nada más, solo ya no tienes que obviar, ya no lo tienes que determinar, ya no tienes que calcular nada para el refuerzo. Te va a decir no tienes refuerzo cuando su CBR sea mayor cuando sea el CBR de la subrasante sea igual a 10. En ese caso te va a decir ya no. En ese caso ya no te va a dar la capa de refuerzo. Eso sería del método ASTEO 93. ¿Está bien, no? ¿O tienen alguna duda más? Ya, entonces vamos a comenzar con el diseño por el método de INIT. Tenemos, como hemos visto también, vamos a ver un ejemplo directamente aquí. No hay mucha teoría que ver. Nos da todo esto, menos lo que está encerrado en rojo. Ya, tú lo vas a determinar esto. Nos tiene que dar el volumen del tráfico, el número de ejes y el tipo y peso por eje.
para simple, tándem y trídem. Ya, vamos a continuar. El factor de carga. Vamos a calcular primero el factor de carga. ¿Cómo se debe de calcular esto primero? Nos vamos a generar una tabla de este tipo, poniendo los ejes de los ejes simples, los pesos de los ejes simples primero. Aquí tenemos 6, 7 y 10, como teníamos anteriormente, miren. 6, 7 y 10, ninguno más en el eje simple. En el eje tándem tenemos 18 y 15. En el trídem tenemos 24. Nos generamos esa tabla con 6, 7, 10, 15, 18 y para el eje trídem 24. Este número de ejes, ¿qué nos dice que es? Es la sumatoria del tráfico del mismo eje. Digamos, tenemos 6 aquí, tenemos otros 6 aquí. Este tiene un volumen de tráfico de 386 y este de aquí tiene de 287. La sumatoria te tendría que salir algo de 673, ¿no? Y se hace lo mismo para el peso de 7. Se hace la suma nomás. Ya, ahora el porcentaje. ¿Cómo sacamos este porcentaje? Aquí estamos viendo. Se divide el número de ejes entre el total. Vamos a dividir 673 dividido entre el total, que es 4.693 por 100. Te va a dar 14.34. Y así se va haciendo para lo que es 7 y 10, para lo que son ejes tándem también, el 15, 18, y para trídem 24. Igual, de la misma manera se hace. Ahora, ¿cómo encontramos los factores de equivalencia? Aquí nos dice que debemos irnos a la página 81, de los ábacos de la página 81. Si lo tienen, bueno, vamos a verlo aquí. Aquí está. Esto es el ábaco que debemos ver. Esta curva que está de color rojo representa el eje trídem. Esta, la que está con color negro, representa el eje tándem. Aquí abajo, esta única curva representa al eje simple. Ya, vamos a ir hallando. Vamos a hallar uno, que es el primero, para el eje simple. Los ábacos nos piden que entremos con la carga del eje. En este caso es 6. Aquí abajo lo van a ver. Lo voy a marcar. Aquí abajo, donde estoy moviendo la línea azul. Ahorita nos vamos a lo que es 6. En la carga del eje 6. Y nos vamos a intersectar a la curva del eje simple. Estamos viendo la gráfica de abajo, por si acaso. Lo intersectamos y contamos desde aquí. Esto es 0, 0, 1. Esto es 0, 1. Esto es el 0, 2. Y esta línea de aquí, donde está intersectando, es la 0, 3. Nos dice que el factor equivalente debería ser 0,3, que estamos viendo, que efectivamente sí es 0,3. Aquí. ¿Lo ven? Y así se va determinando para los demás. Vamos a determinar, a ver, para el eje tándem ya también. Para el 15, el peso de 15. Subimos nuestra línea aquí. A mí me gusta hacer así. Subimos al 15, que está entre 14 y 16, que está más o menos por aquí. Llegamos a intersectar a la curva negra, que es la del eje tándem. Bajamos una vertical y nos da exactamente en 1, 2, 3, 4, 5. Ahí me dan 5. Entonces yo voy marcando y anotando. Me voy aquí y efectivamente el peso de 15 del eje tándem es 5. Y así vamos completando para el 18 y para el eje trídem para 24 también. Eso es lo que se saca del ábaco.
¿Algunas dudas aquí sobre esto, sobre lo del abaco? Sí. Eh, Cuando los ejes, digamos, es 1 tonelada, 2 toneladas, no se toma en cuenta, ¿no? Ah, no, no se toma en cuenta. Esto es mayor a 5, creo, si no me equivoco. Los que son menores a 5 no se toman en cuenta. Para el factor de equivalencia, solo para eso, y para la equivalencia de operaciones. Para toda la operación ya no se toma en cuenta lo que son los ejes menores, los pesos de los ejes que son menores a 5 ya no se toma en cuenta. Ni en la sumatoria que se va a llevar a cabo aquí, ya no se va a llevar en cuenta. Ya, gracias. Ya. Continuamos entonces. Aquí está. Eso es el cálculo. Y esto directamente es la multiplicación de... A ver, solo el ya. Es esto por esto. Te tiene que dar 4.3. Obviando, ¿no? O sea, 14.34 por 0.3 te va a dar 4.3. No se ve su puntero o sus líneas. Ah, sí. Pucha, qué es eso. A ver, pero... mm, ya, lo que he hecho se ha visto, ¿no? Estos círculos, nada más. Entonces se debe multiplicar el porcentaje de cada eje, que es el PJ, porcentaje de cada eje, por el factor de equivalencia. Obviando ya el porcentaje, ya no tienes que ponerlo porcentaje, ya no tienes que poner 0,1434 por 0,30. Directamente, 14.34 por 0.3 te va a salir lo que es el 4.30. Y así se va calculando la equivalencia operacional para todito. ¿Ya? Entonces haces la sumatoria de todo eso. La sumatoria te da 586.53 dividido entre 100 te va a salir 5.86. Eso es tu factor de carga. Tu factor de carga. ¿Ya? Simplemente eso. No hay más. Ya hemos hallado el factor de carga. Ahora nos vamos a hallar lo que es el tráfico con la siguiente ecuación. Con esta ecuación de n es igual a 365 por el periodo de proyecto de años, por el volumen medio diario de tráfico, por el factor de eje, por el factor de carga, multiplicado también por el factor climático regional. ¿Qué es el volumen medio diario de tráfico? Para ello, primero debemos calcular lo que es el volumen inicial medio diario. ¿Cómo calculamos esto? Pues es directamente multiplicado el factor direccional y el factor de carril, multiplicado por el tráfico total. ¿Ya? Ahora sí. A ver, un ratito, espérenme, por favor. ¿Dónde estamos? Ya. Es por el tráfico total. El tráfico total, ¿a qué se refiere? Es el valor del TPDA, ¿dónde está? Aquí está.
del volumen de tráfico diario. Todito. El total nos da 1841. Ya, entonces venimos aquí y buscamos primero el factor direccional y de carril en esta tabla. Esto depende del número de carriles en ambas direcciones. En este caso, nosotros nos estamos asumiendo que va a ser 4. ¿Ya? Eso nos da a entender que estaría entre los valores de 0,35 y 0,48. Haciendo la media nos da un valor de 0,415. Aquí está. Lo multiplicamos por el tráfico total que habíamos dicho que es 1841, nos da un volumen inicial medio diario de 764.015. Una vez hallado eso, vamos a hallar lo que es el volumen medio diario del tráfico con la siguiente ecuación, con esta ecuación que estamos viendo aquí. El P es el periodo de diseño. El R es la tasa de crecimiento. Tenemos un periodo de diseño de 20 años y una tasa de crecimiento de 2%. En este caso, para la DN y T, lo manejan todo de manera constante, o sea, toda la tasa de crecimiento para todos los ejes, la misma tasa de crecimiento. Si a veces les da 4%, para toditos es 4%. Es por ello que solamente va a haber un volumen inicial medio diario. Ya, hacemos el cálculo, reemplazamos y nos sale un valor de 909.17666. Ahora vamos a encontrar lo que son los factores de eje. Factor de eje se determina mediante esta ecuación, que es 2x más 3y más 4z. X pertenece al porcentaje de vehículos con 2 ejes, Y al porcentaje de vehículos con 3 ejes, Z con 4 ejes. Aquí vamos a reemplazar para nuestro ejercicio un volumen de tráfico según su eje sobre el total del tráfico. Con esa ecuación se puede determinar el porcentaje de vehículos con 2 ejes. Tal vez esta parte no está entendiendo o han entendido lo que es el factor de eje. Bueno, yo creo que sí, ¿no? El volumen de tráfico según su eje. Para verlo más claro, nos vamos a venir a la primera. Esa es la operación en la que debemos hacer. Es 830 dividido entre 1841 para el eje simple. Para el que tiene solamente 2 ejes. Ahora para el que tiene 3 ejes es este. Es 1011 dividido entre 1841. Y esa es la operación que se hace aquí. De eso nos sale 0,45 para 2 ejes y para 3 ejes nos sale 0,55. En este caso no tenemos un vehículo que tenga 4 ejes en nuestro ejercicio. Por eso ya no se toma en cuenta. Si lo pones 0, sigue saliendo 0, ¿no? Tenemos el factor de eje. Calcular 2.55. Ahora vamos a ver lo que es el factor climático. Nos da una precipitación anual de 750 milímetros. Lo vamos a sacar según de esta tabla que está en el libro, la tabla 3.5. Nos dice, vemos primero, ¿no? Altura anual de lluvia en milímetros hasta 800, entre 800 a 1500 y mayores a 1500 milímetros. Nuestra precipitación es de 750. Y aquí nos dice hasta 800, entonces debemos tomar este dato, 0,70 como factor climático. Ya tenemos todos los factores, tenemos factor de carga, el factor de eje y el factor climático. Podemos calcular N. Aquí tenemos una tabla resumen de los factores que ya hemos encontrado. Teníamos el
volumen medio diario también del tráfico y tenemos el periodo de diseño. Ya tenemos todo para calcular. Reemplazamos. Reemplazando nos sale un valor de 6.954.000, no, 69.542.045.37. O lo que es lo mismo, 6.95 por 10 a la 7. Ahora necesitamos datos de los CBRs de diferentes capas. Tenemos para la subrasante, que es una granulometría fina de 7, un CBR de 7. La subrasante mejorado o refuerzo es 0, no tenemos en este caso. No tenemos subrasante. No tenemos el refuerzo, perdón. La subbase con un CBR de 30 y la capa base un CBR de 90. Vamos a calcular los coeficientes estructurales o vamos a sacar de tablas. El KR, que es del revestimiento, lo sacamos de esta tabla que está en el libro también. Directamente el KR se pone como 2, un concreto bituminoso. Y el KB es vemos aquí que dice para capas granulares con un valor de coeficiente de 1. Ya tenemos el KR y el KB. Vamos a calcular el KS y el K de refuerzo, si es que tuviéramos. Aquí nos dice que para la capa de refuerzo y la subbase se tomará un coeficiente de K1 si el CBR de la subbase o del refuerzo es igual a 3 veces el CBR de la subrasante. ¿Ya? Ahora vemos nuestro CBR. Vemos que es 7 y esto es 30. De la subbase es 30. Acuérdense eso. Nos dice E1 pertenece a lo que es el CBR de la subbase. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos un valor de 7 para el CBR de 30, diré. Tenemos un CBR de 30 para la subbase. Y para la subrasante, que es E2, teníamos 7. Entonces, 30 es mayor a 3 veces 7. Sí, es mayor. Entonces, su K va a ser 1. 3 veces 7 sería 21. Entonces, 30 es mayor a 7. Sí. En este caso, el coeficiente sería igual a 1. En el caso de que no cumpliera eso, sería lo contrario. Se debería usar esta fórmula de aquí, que es E1, que es el CBR de la subbase, sobre 3 veces el CBR de la subrasante elevado a la 1/3. ¿Ya? El K de refuerzo, pues no tenemos, lo vamos a poner 0. Espesores mínimos de revestimientos, bituminoso, R. Esto se saca según el N que ya habíamos calculado anteriormente. El N que habíamos calculado, si nos recuerdan, estaba entre 6.94 por 10 a la 7. Entonces estaría en este caso que está subrayado con rojo, que sería N mayor a 5 por 10 a la 7. Entonces en ese caso sería de 12, el espesor mínimo sería de 12.5, espesor del concreto bituminoso. Ahora, calculamos lo que son el dimensionamiento del pavimento. Ya estamos acabando. El dimensionamiento del pavimento. Vamos a calcular primeramente los HM, el HN y el H20 y el E. Este es el espesor de la carpeta asfáltica que ya habíamos determinado en la diapositiva anterior. El H20 es de la subbase, el HM es de toda la estructura, el HN es del refuerzo. El H20, este H20 es desde la subbase hasta la carpeta. ¿Ya? Listo. Estos H se pueden calcular mediante este ábaco.
¿ya? O también pueden usar esta ecuación que el ingeniero de seguro les ha dado también, que está en función del n que ya habíamos calculado y en función del CBR de cuál quieres calcular. Ya, entonces quedamos a ver dónde estamos. Ya, esto en este abaco se llega a entrar con el valor de n que ya habíamos calculado, que sería 6 punto algo, ¿no? Lo vamos a poner 7. La línea roja va a representar al n, ¿ya? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está justamente en el 7, por 10 a la 7. ¿Ya? Nuestro valor era de 6.90 y algo. Lo vamos a redondear a 7 porque no podemos achuntarle 9, a 6.90 y algo. Ahora, hacemos intersectar con el CBR que nos da. Nos dice, para el HM nos da un CBR de 7. Esto es el CBR de la subrasante. Nos vamos aquí y es más o menos aquí, ¿no? Nos da un valor de, si no me equivoco, algo de 60, algo de 59, algo por ahí. Metiendo con esta ecuación nos sale 58. Lo que nos da a entender de que la ecuación está correcta, ¿no? Listo. Tenemos para el CBR de 30 también. Por más que nos diga 30, esto solamente es hasta el 20. O sea, en la ecuación tú vas a poner 20. Este 20, este subíndice de 20 nos da a entender que solamente, o sea, el CBR con el que está trabajando no puede ser mayor a 20. Si es mayor, pues se debería de tomar solamente 20. Ya, entonces es por ello que subimos la horizontal hasta el 20. Por eso aquí, hasta aquí en el abaco solamente está el 20 también. Entonces intersectamos y hacemos una línea y nos sale algo de 31, ¿no? Y algo de 30, 31 también. Y metiéndolo en la ecuación nos sale 31, justito. Ya está, eso es los espesores. Ahora calculamos lo que, a ver, una vez determinados los HM, N y H20, se obtendrán los espesores de base, subbase y subrasante mejorada con las siguientes ecuaciones. Esto. Ahora, tenemos esta ecuación que es, esta vez representa lo que es el espesor de la base. El H20 representa lo que es el espesor de la subbase, como se está viendo en esta gráfica de aquí, en este dibujito. El HN representa lo que es el espesor del refuerzo, en este caso no tenemos, es 0. Y el R, que es el espesor de la carpeta asfáltica, que ya habíamos determinado que es 12.5. Esto no se mueve ya. Con 12.5 se queda. Ya. Ahora, calculamos lo que es el B, el espesor de la capa base. Con esta ecuación, el H20 ya tenemos calculado en la anterior diapositiva. Menos R, que es 12.5, por el KR, el coeficiente estructural, que hemos determinado también anteriormente. A ver dónde está, aquí está. El KR es de 2. Reemplazando te va a salir algo de 6, ¿ya? Y no puede ser 6 para el espesor mínimo de la capa base está, bueno, los espesores admisibles están entre 10 y 20. No puede ser mayor a 20 ni menor a 10. Cosa de que cuando te salga menor a 10, tú lo pones el mínimo directamente, que es 10. ¿Ya? Calculamos el H20, que es el HN. En este caso no tenemos, ¿no? Porque este es el del refuerzo. En este caso se llegaría a ser lo que es el HM. Aquí en vez de HN lo ponen HM.
ya, menos R por el coeficiente de la carpeta asfáltica, menos B, que es el espesor de la base, por el coeficiente de la base igual, y sobre el KS, que es el coeficiente de la subbase. Y te debe de salir un valor de 23 centímetros. Y eso es y eso es todo, chicos. Aquí esto se debe hacer una breve verificación donde todo esto, o sea, el R por su coeficiente, el espesor de la base por su coeficiente, el espesor de la subbase por su coeficiente, el espesor del refuerzo por su coeficiente debe ser igual o mayor al HM total, a 58. Y si hacen los cálculos, podemos observar de que sí cumple lo que les estoy diciendo. Eso sería el método de NIT. Aquí sería practicar ya también, ¿no? Con uno que tenga refuerzo y uno que tenga 4 ejes también. Ya, eso sería, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Auxi, ¿cómo se calcula el CBR cuando nos dan el índice de grupo nomás? Les está matando con eso el ingeniero. Nos dio una práctica en clase que no nos daba el CBR, solo nos daba el índice de grupo nomás. O sea, la verdad, en mi semestre nosotros no hemos visto eso. Directo nos daba el CBR. Le han hecho denegarse. Eso lo estaba viendo, pero como en mi semestre directamente se pasó a los secretarios, lo vio eso, y entonces por eso preparé directamente con CBRs. No preparé algo similar. Tampoco me fijé qué es lo que les había dado el INGE. Pero los ejercicios que hicimos ahora del método hasta 93 y de la DNIT, ¿se entendieron, verdad? Sí. Se han entendido, ¿no? ¿No tienen alguna duda sobre eso? Nada. Yo creo que para la siguiente clase se los voy a ver y si lo veo más antes, lo voy a subir al grupo, al grupo de WhatsApp. Lo que es eso del CBR con el módulo resiliente o CBR con el índice de grupo. Entonces no creo que vea más preguntas, ¿no? ¿O tienen alguna duda más? No creo, entonces. Entonces estaríamos terminando la clase de hoy y el siguiente sábado estaríamos avanzando con el otro método, con el que recién va a avanzar, el Instituto del Asfalto. ¿O ya ha avanzado eso también? No, aún no. Ya está bien. Ay, perdón por si es que consideras que no habíamos avanzado conmigo en ninguna clase y ni les había indicado lo que es el método Ashton 93. Por eso de cosido, y como ya he visto que han entregado prácticas con el ingeniero del método 93, bueno, suponía de que ya sabían este método. Y este método es en el que más me he enfocado en el DNIT. Y eso se los voy a ver de verdad, el CV con el módulo resiliente.
Ya entonces en eso estaríamos quedando. El siguiente sábado sería nuestra otra clase y la práctica sería para el 19, para el lunes. Yo creo que la otra semana estaríamos subiendo la otra práctica del Instituto del Asfalto, de ese método de asfalto. Con esto serían las dos prácticas del primer parcial. Sí, las prácticas podemos presentar en Excel o a manos en Excel. Yo preferiría que sea a mano para que practiquen también, chicos. Sí, pero podemos enviarle tablas así en Excel, porque el ingeniero solo nos pide Excel. Uy, pero ya, envíenme eso. Como no estamos enviando al Classroom del ingeniero, envíenme nomás aquí al Classroom que hemos creado con Fernando. A ese Classroom, en ese mismo Classroom voy a crear una tarea para que entreguen hasta el día lunes. Creo que va a ser hasta las 10 de la noche. No se preocupen mucho. Y sí, pueden pasarlo en Excel. La cuestión aquí es ayudarles a ustedes, ¿no? No es cargarles con tareas, ¿no? Pero en PDF, envíenmelo en PDF, no en Excel. Ya está bien. Ya, ¿alguna duda más o hasta el sábado? El link del grupo El link del grupo. de Classroom. Fernando ya lo envió. Está en uno de los mensajes del día viernes o del jueves, creo. ¿Podías reenviarlo de nuevo? Creo que no lo he visto. Ya, lo voy a reenviar de nuevo. Gracias. Hasta la próxima. Listo. Hasta la próxima. Ya, entonces eso sería todo. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego, sí.